Gracias por continuar con nosotros. Aquí en ABC Noticias tenemos la compañía en el foro del Canal 28 del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, a quien le agradezco que nos acompañe en este espacio. Bienvenido, Héctor. Al contrario, Sergio, gracias por la invitación. Es muy interesante conocer siempre el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, porque si algo necesitamos, pues no solamente en Chihuahua, sino en todo el país, es auditar, vigilar, inspeccionar el buen manejo de los recursos públicos. Y al parecer estamos iniciando una nueva etapa en el estado de Chihuahua después de una experiencia vergonzosa de un auditor que se encuentra en la cárcel por actos de corrupción. Y ahora llegas, bueno, Héctor, bajo un proceso sui generis a la auditoría, un proceso reconocido a nivel nacional por lo que significó la manera en que fuiste electo y propuesto. Y bueno, pues eso nos abre la esperanza de que las cosas pueden llevarse bien, como debería de ser, en auditar los recursos del Estado. Tengo conocimiento que acabas de tener una reunión el día de ayer con los diputados del Congreso del Estado, donde les das un informe y se revelan citas que nos motivan a la reflexión y al conocimiento de estos primeros 100 días que tienes al frente de la responsabilidad de la Auditoría Superior. ¿Nos puedes informar qué les dijiste a los diputados? Bueno, efectivamente, tuve una reunión con la Comisión de Fiscalización a la cual se invitó a todos los diputados, estuvieron presentes alrededor de 19. Ahí les hice un diagnóstico de cómo encontré la Auditoría Superior del Estado, en qué condiciones desde el punto de vista de trámites, de documentación que se recibe, de situación general normativa que tiene la auditoría. Y hubo un dato en específico que me pareció importante darles a conocer, que era el análisis de lo que en la auditoría se ha invertido o gastado en materia de presupuesto para el combate a la corrupción y cuáles han sido los resultados. Entonces, las cifras que pudimos nosotros encontrar es que en los últimos 6 años, la Auditoría Superior del Estado ha ejercido un presupuesto de 721 millones de pesos. Esto ha sido en los últimos 6 años. En los últimos 6 años, 721 millones de pesos. Es una buena cantidad. Es una cantidad muy alta. Claro. Es una cantidad muy alta. Sí. Y lo que sucede es que los resultados que encontramos es que son resultados muy pobres. Del total de procedimientos que se han realizado o emanado de ese gasto para combatir la corrupción, solamente se tienen en el Congreso registrados 12 casos de procedimientos de sanción a servidores públicos y 11 de ellos una simple amonestación y una sanción económica por 135,200 pesos. Es decir, se gastaron 720 millones de pesos para recuperar 135,200. Es una cantidad que va a la basura prácticamente porque... Digo, hay que ser muy honestos y muy objetivos. Una administración pública emanada de un periodo vergonzoso tenía problemáticas muy serias de corrupción y que durante este periodo se han invertido esta cantidad, 720 millones de pesos para, entre comillas, sancionar, que es amonestar a 11 personas. A 11 personas amonestar y a una sancionarle económicamente. Y recuperar solo 131,000 pesos. 135,000 pesos. 135,000 pesos, habiendo gastado 721 millones de pesos. Pero para darnos una idea más o menos de si estas cifras, qué tan desproporcionadas están, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública en ese mismo periodo, es decir, en 6 años también, ha sancionado a 65,000 servidores públicos. Esto significa más o menos algo así como que la Secretaría de la Función Pública sanciona 20 servidores públicos por día. El gobierno federal. El gobierno federal de su estructura de servidores públicos, mientras que en Chihuahua se venía sancionando, si tomábamos en cuenta nada más los últimos 12 años, pues prácticamente un servidor público por año. O sea, las cifras son simplemente escandalosas. Claro, claro que sí. Y esto
¿Cómo se va a resolver? Bueno, quisiera dar otro dato adicional a esto. La Secretaría de la Función Pública, desde que se creó, no ha recibido ninguna solicitud de sanción para funcionarios estatales en toda su historia por parte de la Auditoría Superior del Estado. O sea, nunca se ha solicitado la sanción a un servidor público de gobierno estatal en toda la historia de la Secretaría de la Función Pública estatal. Esta cifra también es escandalosa. Eso quiere decir que desde ese punto de vista hubo un sacrosanto manejo de los recursos públicos federales, puesto que nunca hubo un solo señalamiento. Bueno, de los recursos estatales, porque curiosamente cuando llega la Auditoría Superior de la Federación a revisar a los mismos funcionarios, por ejemplo, en la revisión de la cuenta pública de 2017, solo en un año solicita el inicio de procedimientos de responsabilidades a 47 servidores públicos del gobierno estatal. O sea, el contraste es verdaderamente desproporcionado. La Federación, cuando viene a revisar, encuentra 47 casos de probables irregularidades en solo un año, mientras que el Estado, en los últimos 12 años, en los últimos, pues se puede decir casi toda la historia de la Auditoría Superior del Estado, únicamente ha sancionado a 12 servidores públicos. En toda la historia de la Auditoría Superior, ¿y cuántos años tiene en existencia la auditoría que fue creada? Bueno, tiene más de 15 años creada. Voy a hacer la diferenciación entre los datos que acabo de dar. Sí. El presupuesto lo menciono en los últimos 6 años. 6 años, los 700. Pero las sanciones, me estoy refiriendo a toda la historia de la auditoría. De 12. De 12 o más años, lo que tenga la auditoría. ¿Por qué no los puedo dar con precisión? Porque no hay archivos, no hay expedientes, no hay seguimiento a los asuntos que prescribieron, asuntos que simplemente fueron detectados pero no terminaron en los informes de los auditores, manipulación de los expedientes. O sea, la verdad es que la forma en la que se realizaba la fiscalización es para desanimar a cualquier integrante de la auditoría que realizaba bien su trabajo y que veía que las cosas que se detectaban simplemente no llegaban a informe final que se le tiene que presentar al Congreso del Estado. ¿Y no llegaban por una negociación política, por una instrucción de algún gobernador, o qué era eso que impedía que en un momento dado se le siguiera hasta una causa penal? Aquí podríamos hacer suposiciones porque no se encuentran escenarios diferentes, pero por un lado autoridades internas de la Auditoría Superior que borraban observaciones que eran desestimadas en el Congreso del Estado, observaciones que, habiendo sido determinadas, nunca se iniciaba el procedimiento o iniciaba el procedimiento, prescribía durante el mismo. O sea, muchas situaciones que nos evidencian que el sistema de fiscalización en Chihuahua simplemente está previsto para que no haya conclusión de asuntos con buen éxito. Y esta impunidad pues generaba lógicamente más corrupción, porque los servidores públicos que malversaban fondos o hacían negocios ilícitos, veían que no pasaba nada, pues lógicamente lo seguían haciendo, lo seguían incrementando, ¿no? Como un modus vivendi. Tal cual, yo creo que el mensaje más claro que se estaba enviando con esto, pues era un mensaje de impunidad que implicaba que una invitación para que se cometieran actos irregulares, actos de corrupción, porque pues si no eran sancionados, no eran detectados, los procesos no terminaban en una sanción importante. Cuando estamos hablando de una amonestación, es simplemente un oficio donde le dicen al servidor público que cometió una irregularidad y que está amonestado. Esa es una amonestación. Esas son 11 de las 12 sanciones que se emitieron. Sería una palmada de decir, oye, estás mal, hombre, ya no lo vas a hacer. De alguna forma sí, aparece en el expediente. Habría que hacer yo un apartado en cuanto a las investigaciones que conocemos respecto de exservidores públicos de la administración anterior que se encuentran bajo proceso penal. Actualmente, esas no derivaron de las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado, salvo un par de casos excepcionales, pero todas las demás se realizaron fuera de este organismo que era el encargado precisamente de detectar estas conductas. Y seguramente, quizás algunos de estos mismos que en la administración pasada cometían estos actos de corrupción y que, amparados bajo la impunidad, siente que pueden seguir ahora en esta administración, seguir haciendo lo mismo con mecanismos
de amenaza de que no te contrato o de que pues no va a pasar nada y vamos a seguir en las mismas condiciones. La pregunta es, ¿las cosas van a cambiar? Yo creo que van a cambiar por lo siguiente. Estamos trabajando para modificar las leyes, para darle más atribuciones a la Auditoría Superior del Estado, para darle más libertad para que inicie las investigaciones y la presentación de denuncias cuando encuentre los hechos irregulares y sobre todo en la ejecución de las auditorías, en ir a revisar aquellas áreas de riesgo, porque prácticamente año con año las observaciones son las mismas conductas, las mismas irregularidades, y en lo que vamos a ir es a revisar estas áreas de riesgo, detectando y garantizando que los informes lleguen efectivamente a una conclusión de sanciones a servidores públicos. Es la única manera en la que se puede disminuir los índices de corrupción en un estado y en un país. Bueno, pero la Auditoría Superior del Estado tendrá la capacidad para inspeccionar, auditar pues, todas las operaciones, todas las transacciones, los actos mercantiles, las compraventas, que han de ser miles y miles en gobierno del Estado, como para poder decir, vamos a detectar y llevar a procedimiento y a la cárcel a quienes estén cometiendo estos ilícitos. No, obviamente no, porque ninguna auditoría va encaminada a revisar el 100% de las operaciones. Siempre se hace a través de muestras, pero lo importante es que esas muestras vayan bien dirigidas, detectar las irregularidades, sancionarlas adecuadamente ahora con este nuevo sistema que será un tribunal y ya no el Congreso el que determine la responsabilidad de un servidor público en el caso de los ayuntamientos o de la Secretaría de la Función Pública en el caso de servidores públicos del Estado, sino que será un tribunal y de esta manera mandar el mensaje pues de que quien comete un acto irregular, un acto de corrupción verdaderamente es sancionado. Y en un momento dado el conocimiento, el conocer estos actos de corrupción están limitados única y exclusivamente al trabajo que haga el personal de la auditoría, o pudiéramos en un momento dado hacer la convocatoria a la sociedad en general para que aquellas personas que tengan conocimiento o que en un momento dado sean víctimas de algunos servidores públicos de alguna manera contribuyan o coadyuven con la auditoría para denunciar este tipo de actos? Bueno, con la creación del sistema estatal anticorrupción, ya existen diferentes autoridades que van a hacerse cargo de este tema de combate a la corrupción. Por una parte, si se trata de autoridades o de servidores públicos de gobierno del Estado, las quejas pueden ser presentadas ante la Secretaría de la Función Pública. Si se trata de algo que se considera que es un delito, puede ser denunciado ante la nueva Fiscalía de Combate a la Corrupción. Si se trata de actos de servidores públicos de los municipios, para eso hay síndicos y órganos internos de control en las propias autoridades municipales. Y en el caso de nosotros, también ya la ley nos permite iniciar auditorías, inclusive el mismo año que se encuentra corriendo. Es decir, anteriormente la auditoría solamente revisaba el ejercicio público anterior. Ahora ya se abrió la posibilidad de que se realicen investigaciones en cualquier momento, siempre y cuando se aporten los elementos necesarios para ello. Esto, bueno, por lo que tú dices, no puede en un momento dado tener acceso el ciudadano a la auditoría con una denuncia. Sí es una posibilidad, nada más que yo lo que mencionaba es que hay otras áreas también que pueden hacerse cargo de forma también directa. Repito, a nivel estatal, la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía Especial contra delitos de corrupción. También nosotros podemos recibir eso. Es decir, este sistema que están haciendo apenas y que fue una creación nacional a través de una reforma constitucional, es el que va a permitir armonizar las atribuciones de los diferentes organismos encargados de combate a la corrupción para que haya más efectividad y para disminuir los índices de impunidad que son, repito, la mayor invitación para la comisión de un delito. Y en un momento dado como sociedad, como ciudadanía, ¿cuáles son los parámetros bajo los cuales podemos evaluar la eficiencia de la Auditoría Superior del Estado? ¿Por el número de auditorías realizadas? ¿Por el número de personas que en un momento dado sean llevadas para procedimientos penales?
¿Cuál es el parámetro para decir, bueno, la auditoría sí está trabajando porque estos números así nos lo indican? Bueno, yo creo que no es el número de auditorías ni el número de observaciones, es la calidad de los resultados de las revisiones. La calidad del resultado de las revisiones y el tipo de personas que están haciéndose cargo de las investigaciones. El día de hoy yo di a conocer el grupo de colaboradores que me acompañarán en esta tarea, en los cuales se encuentran personas que tienen como mínimo 10 años en esta materia de combate a la corrupción. Algunos de ellos han sido directores a nivel nacional de áreas relacionadas con la fiscalización y combate a la corrupción. Ninguno de ellos tiene antecedentes partidistas, todos ellos son personajes que inclusive han estado más de 10 años fuera de Chihuahua, lo que les permite romper esas relaciones con los equipos gobernantes o partidarios, y lo que nos garantiza un trabajo más profesional y más técnico. Se trata primero de estar estableciendo las bases para dar mejores resultados. La experiencia que tuvimos en la pasada administración, en la auditoría, quizás había gente con estas características, pero cuando llegaba la orden del jefe de decir borra, quita o no tomes en cuenta o no hagas esta inspección, pues a lo mejor se rompía la ética de esas personas. ¿Nos quieres decir con esto que con eso se blinda también este tipo de situaciones? Se blinda, y yo diría que la auditoría nunca había tenido en conjunto la suma de años de experiencia en el equipo directivo que en este momento tiene. Porque estábamos viendo, por ejemplo, la confección de denuncias penales por personal que, así como tenía especialidad en derecho mercantil, en derecho civil, en derecho familiar, de repente empezó a hacer denuncias penales. Y aquí estamos contratando a personas que por lo menos los últimos 10 años se han dedicado exclusivamente a la confección de denuncias penales, o los últimos 10 años se han encargado de administrar asuntos relacionados con sanción a servidores públicos en la vía administrativa. ¿Qué libertad va a tener el auditor superior del Estado con respecto a los señores diputados, con respecto al propio gobernador o con otros servidores públicos para realizar con independencia sus acciones? Yo he estado queriendo dar los mensajes de que tiene que tener la libertad absoluta. La Constitución nos lo garantiza, tenemos autonomía técnica, de gestión y funcional, y yo voy a ejercer esa autonomía y a defenderla. En el momento en que se considere que hay presión, que hay intencionalidad de variar los resultados, lo denunciaré, y quizás no será un espacio adecuado para continuar en un lugar que debe dar resultados de forma completamente independiente. O sea, se debe respetar el trabajo profesional de estas áreas, que el propósito de su creación, como lo dice en la exposición de motivos de las reformas que se hicieron, fue precisamente garantizar su independencia, objetividad y profesionalismo. Hoy por hoy, bueno, la auditoría parece que tiene un buen presupuesto, la auditoría parece que tiene ya una buena infraestructura en recurso humano. ¿Le falta algo del punto de vista de jurídico para actuar? Legal, exactamente. Necesitamos modernizar la ley de fiscalización, que es la que establece la forma en la que se van a realizar las auditorías del gasto público del Estado, de los municipios, y que nos permite actuar con absoluta eficacia y eficiencia. Y estamos esperando pues que las fuerzas políticas en el Congreso se pongan de acuerdo para que nos otorguen esa ley, que prácticamente es la ley que se ejerce a nivel federal, y que casi tienen todos los gobiernos, o mejor dicho, los estados de la República, y Chihuahua se ha quedado rezagado en esa modernidad de fiscalización que tiene ya la República Mexicana casi en su conjunto. ¿Y qué hay en esa ley que en un momento dado no ha motivado la inmediatez en su aprobación en Chihuahua? ¿Qué aspecto es lo que está causando ruido, por ejemplo? Hay diferencias, hay opiniones en el Congreso del Estado donde consideran que deben de ser los diputados los que en última instancia decidan si se presenta una denuncia penal o se inicia un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de un servidor público, y no debe ser la auditoría. Esa es la diferencia principal. Eso es precisamente lo que le estamos pidiendo al Congreso, que le deje este trabajo al órgano técnico, que somos nosotros, al equipo de profesionales que conocen de este tema, y que el Congreso únicamente se encargue de la vigilancia de nuestra actuación, que nos pongan indicadores, que nos hagan auditorías, que nos hagan estudios para ver si estamos cumpliendo con nuestra función, pero las decisiones técnicas deben de ser tomadas
en función de la autonomía técnica que tiene la propia auditoría. Hipotéticamente, si los diputados no aprobaran esto de la ley de fiscalización, ¿afecta la integridad, la autonomía y la eficiencia de la auditoría? Yo creo que la eficiencia y la eficacia es afectada porque hay que esperar a esta discusión. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo los resultados de la cuenta pública 2017, 2 años después. Creo que debemos de acortar los tiempos para que en un periodo más corto tengamos resultados y no como ahorita, tanto a nivel estatal como a nivel federal, las cuentas públicas son dadas a conocer en cuanto a su revisión mucho tiempo del que es conveniente. Debemos de actuar en forma más contundente y de forma más rápida para efecto de evitar esto que estamos mencionando, que es la impunidad. Bueno, pues si las legislaturas han fallado durante mucho tiempo en su responsabilidad constitucional de fiscalizar y dar resultados, pues yo creo que esta legislatura tiene que aportar los caminos para cambiar este historial tan negativo, ¿no? Y provocar estos cambios para que se trabaje como deba de ser. Yo confío en eso. Ya he tenido mensajes de varios diputados de diferentes grupos parlamentarios donde me están expresando que están en la mejor intención de sacar una buena ley de fiscalización. Yo agradezco al Auditor Superior del Estado que nos informa aquí a través del Canal 28. Héctor, si deseas agregar algo más. No, al contrario, muchas gracias por el espacio y bueno, a finales de este año estaremos dando los resultados de la revisión y ahí donde se podrá hacer una evaluación de si lo que estamos ahorita anunciando se cumple o no se cumple. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese informe y lo que la cotidianidad de tu trabajo nos permita también comunicárselo a la sociedad. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.